Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento o paralítico, lisiado, como quiera llamarlo, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama, ¿cómo? Hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. ¿Cómo? Andando y saltando. Y alabando a Dios. Amén. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hoy el mensaje que traigo lo he encerrado en una frase muy conocida que lo saqué de ahí mismo, de lo que Pedro le responde a este paralítico: lo que tengo doy. Porque nadie puede dar algo que no tiene, ¿verdad? Y aquí lo he resumido en esta frase: lo que tengo doy. Ese es el título de hoy del mensaje, de la palabra que vamos a estudiar. Lo primero que yo quiero decirles como introducción es que la historia que hoy vamos a estudiar precisamente fue el primer milagro apostólico. En otras palabras, es el primer milagro que sucede por mano ya de la iglesia. O sea, ya no está Jesús. Bueno, sí está, pero físicamente se ha ido. Está en espíritu. Y los apóstoles, ¿verdad?, fueron llenos del Espíritu Santo. Así que lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el primer milagro apostólico. O sea, con el primer milagro de los apóstoles de la iglesia primitiva. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y el primer punto es este, que aparece aquí en la pantalla. Era traído un hombre, es el primero. La palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que omite el nombre de la persona. No dice, ¿verdad?, el nombre. No dice cómo se llamaba. Nomás dice que era traído un hombre. No dice el nombre. ¿Por qué? Posiblemente no es importante, no es interesante, no es lo que nos va a edificar. Lo que nos va a edificar de esta historia no tiene que ver con el nombre, porque se pudiera llamar Rey, Antonio, Gustavo, etcétera, Álvaro, se pudiera llamar así. Pero eso no es lo importante de la historia. Lo importante de la historia, con lo que nos vamos a identificar, lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo por medio de esta palabra, es más bien la condición en la que estaba este hombre al cual se está haciendo referencia. Así que esta es la razón de por qué no viene el nombre de esa persona. Este hombre, dice la Biblia, que tenía una condición, o sea, tenía una discapacidad. Era un paralítico. Esa era la discapacidad de él. Era un lisiado, una persona que no podía valerse por sí mismo, no podía caminar, no podía trasladarse. Este hombre, así cuenta la historia, la Biblia. El que está escribiendo esta historia por medio del Espíritu Santo es Lucas. Lucas es doctor, así que Lucas entra en ciertos detalles como doctor, en ciertos detalles clínicos, ¿verdad? Entonces, él nos da como Lucas nos da como un background, dicen aquí, un historial clínico. Lucas está diciendo que era traído un hombre que era paralítico, pero Lucas todavía le agrega, dice, paralítico de nacimiento. Otra versión dice, paralítico desde el vientre de su madre. Eso es interesante. ¿Por qué?
porque este hombre no es que este problema que él tiene, esta condición física, no es que un día caminaba y de pronto sufrió un accidente o una enfermedad que lo deja en estas condiciones. No era el caso de este hombre, no era la situación de este hombre, sino que la situación de este hombre era que desde el vientre de su madre él venía ya en estas circunstancias. Imagínese usted que es padre, ¿cómo habrán recibido aquellos padres la noticia? Porque todo padre espera que su hijo llegue sano, que su hijo llegue, ¿verdad?, en las mejores condiciones, que no le falte un brazo, que no le falte una mano, etcétera. Imaginen cómo recibieron ellos a aquel niño, porque todos los padres lo esperan con gozo. Creo que se sintieron tristes estos padres al mirar que pasaron los meses, llegó el tiempo, la temporada, cuando este niño ya debía caminar, porque usted y yo sabemos que esto es un proceso, ¿verdad? Nació y tal vez ellos no se dieron cuenta, o tal vez a los días empezaron a notar que el niño no movía sus piernitas. Empezaron a notar que tal vez que sus piernitas eran mucho más delgadas que la de los otros hijos, que la de otros niños que ellos conocían. Así que Lucas nos da un historial clínico. El asunto viene desde el vientre de la madre. Él tenía un problema. En otras palabras, Lucas nos quiere decir esto que le voy a explicar. Lucas quiere decirnos que si el asunto es difícil, imagínense si la persona no puede caminar porque sufrió un accidente. Lucas es lo que nos quiere decir. Si eso ya en sí es un problema, imagínense cuando le dice así nació. ¿Se da cuenta? ¿Cómo a esta persona le pasó esto y que le dice al otro así nació? En otras palabras, le está diciendo que esa persona ya no tiene remedio. Es que así nació. Así nació. Ese problema lo trae desde el vientre de su madre. Y hay situaciones, y hay gente, ¿verdad?, que sabemos nosotros y decimos así nació. No, nunca se va a componer esa persona, tiene esa enfermedad, tiene autismo, así nació. Wow, o sea, ese problema le está diciendo, ¿verdad? Si ahora hay esa enfermedad, no tiene médicamente, no tiene una solución, imagínense antes. Imagínense antes. Entonces Lucas nos está dando un historial clínico y nos está diciendo que esta es una condición severa, que no es cualquier problema, que es algo que se le tiene que poner atención. Pero mire, déjeme decirle algo. Hay gente que puede ser que diga, es que, bueno, no toda la gente está paralítica, pero hay gente que viene condicionada desde el vientre de su madre. Hay gente que usted dice, ¿qué le pasará a esta persona? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué vive deprimido? ¿Por qué tiene instintos suicidas? ¿Por qué esta persona vive de esa manera? Incluso ¿por qué se viste de negro? ¿Por qué le gusta la oscuridad? ¿Por qué le gusta estar en su cuarto encerrado o encerrada con las ventanas oscuras? ¿Qué pasa? Posiblemente el problema de esta persona viene desde el vientre de su madre. ¿Se da cuenta? Hay personas que fueron rechazados desde el vientre de su madre. Hay madres que dijeron, yo no quiero que mi hijo nazca. Yo no quiero este bebé, yo no la quiero esta bebé. Y esa persona, los bebés, desde que están dentro del vientre de su madre, ellos pueden sentir cuando se les rechaza. Y esas personas, ¿cómo cree que vienen a este mundo? Con ataduras. Ataduras, y usted los puede mirar, que esas personas tienen algo, ¿verdad? Son personas amargadas. Son personas que no son felices. Y usted se pregunta por qué esa persona es así, porque tiene un background que viene desde el vientre de su madre. O tal vez no fue su madre, pero fue su padre que dijo, ese no es mi hijo, yo no lo quiero. O esa no es mi hija. Yo conozco niños que hasta incluso se les mira la tristeza. Ellos no lo tienen porque son niños, pero el rechazo de sus padres o de su madre, su padre, se mira en su rostro. Ellos lo proyectan. Bueno, este hombre
desde el vientre de su madre ya venía así, con esta condición. Era traído, así dice la historia que estamos leyendo, dice que era traído un hombre. Esto está describiendo un proceso. Cuando dice era traído un hombre paralítico, esto describe un proceso. ¿Cuál proceso? Describe que este hombre tenía alguien que cargarlo. ¿Cómo lo traían? En una camilla, en una silla especial, pero alguien cargaba con él. No había las sillas que hoy miramos, hasta con motor, no existía. Así que alguien tenía que cargar con él. Y describe, ¿verdad?, que era traído, describe un proceso de ir, de venir, de ir con él, de lidiarlo. Porque yo no sé si usted ha estado cerca de gente que no camina. Si usted no los mueve, le salen llagas de tanto estar sentado. Tienen llagas. Imagínense, alguien tenía que ir, llevarlo, traerlo, llevarlo, y así describe, ¿verdad?, la palabra, que este hombre era todos los días. Alguien se encargaba de él todos los días. Todos los días. Él necesitaba alguien que le estuviera ayudando. Él necesitaba gente que estuviera cargando con él, gente que se compadeciera, ya sea sus padres, sus madres, amigos, un familiar, porque él no podía por sí mismo sobrevivir. Segundo punto. Pedro y Juan subían al templo. Este es el segundo punto. Eran las 3 de la tarde. Ya les describí, ¿verdad? Les expliqué de que esta historia se trata de este paralítico que no podía hacer nada por sí mismo, de su condición. Pues esta es la segunda parte de esta historia. Pedro y Juan subían al templo, dice la Biblia, que subían a las 3 de la tarde en esta ocasión. Los judíos tenían en aquellos tiempos, tenían 3 horas en las que ellos subían a orar al templo. Uno era a las 6 de la mañana, otro era a las 9 de la mañana y otro era a las 3 de la tarde. Eran las 3 horas que el pueblo judío subía al templo precisamente a orar. Bueno, Pedro y Juan quizá tenían, o sea, ellos a lo mejor platicaron o coincidieron y decidieron subir juntos al templo a las 3 de la tarde. Así que ellos van a esta hora a orar. Para este tiempo la iglesia apenas que nacía, la iglesia primitiva, ellos todavía practicaban las costumbres judaicas. Ellos no rompieron bruscamente con las costumbres judaicas porque ellos no tenían la revelación que usted y yo tenemos ahora. Ahora, si usted quisiera practicar el judaísmo, estaríamos fuera de contexto porque no es lo que la Biblia nos enseña. Pero ellos todavía practicaban ciertas enseñanzas, ¿verdad?, que eran válidas todavía para la iglesia naciente en este caso. Así que eran las 3 de la tarde y Pedro y Juan subieron a orar. Días atrás, Pedro y Juan habían tenido una experiencia sobrenatural. Eran los mismos, pero no eran iguales. Eran las mismas personas, era el mismo Pedro que habían mirado ellos días antes, tiempo antes, el mismo que había caminado con Jesús, el mismo Juan, pero no era igual. No era el Pedro que negó a Jesús. No era el Pedro que se devolvió a donde Jesús lo había sacado de pescar. No era ese mismo Pedro, aunque se miraba igual. Porque él había tenido días antes, había tenido una experiencia sobrenatural que había marcado su vida. Era un Pedro transformado de la mente y del corazón. Había sido lleno, dice la palabra, del Espíritu Santo. Era otro Pedro por adentro que por afuera parecía ser el mismo. ¿Verdad? ¿Se identifica con esto? La gente puede decir, es el mismo. Pero cuando ya se acercan y le escuchan hablar y se dan cuenta y dicen algo ha estado pasando. O quizás va a haber gente también que no lo van a notar.
y que no les va a interesar, pero van a decir, la hermana o el hermano fulano, son los mismos. No cambian esa gente. ¿Verdad? Son expresiones que... Pero aquel que ha tenido una experiencia sobrenatural con Cristo, aquel que ha tenido una experiencia sobrenatural con su presencia, con su Espíritu Santo, no vuelve a ser el mismo. No. Pablo iba caminando hacia Damasco, cuando de pronto se encuentra con una luz que era más brillante que el sol, y dice la Biblia que oyó una voz que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Y dice que ese hombre que cayó de aquella cabalgadura. Cuando ese hombre se levantó de ahí, ya no fue el mismo. Porque aquel que tiene una experiencia con Cristo no vuelve a ser el mismo. El mundo puede decir que somos las mismas personas, pero por afuera, porque la gente puede juzgar la apariencia, pero por dentro hemos sido transformados. Por dentro hemos sido cambiados. Algo pasó en nuestro interior que cambió nuestra manera antigua de vivir. ¿Cuánta gente no ha sido sacado, verdad, de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad? ¿Cuánta gente no ha sido sacado del adulterio, de la fornicación? ¿Cuánta gente no ha sido sacada de la mentira, del engaño, de la estafa y de tantas cosas? El único que puede hacerlo no es un internado o una prisión. Yo he mirado gente salir de las prisiones iguales. Eso no cambia una institución humana, ni la religión, déjenme decirle. Si alguien cree que la religión lo va a cambiar, lo va a transformar, no va a